haremos un resumen del gobierno de los últimos 5 zares del Imperio Ruso. Vamos a comenzar contándoles entonces la historia del primer zar de Rusia, del cual nos ocuparemos hoy día. Y su nombre es Pablo I, hijo de Catalina la Grande, una de las zarinas más importantes de la historia del Imperio Ruso, quien gobernó por 34 años, desde 1762 hasta 1796. Ella fue muy importante para Rusia porque modernizó el imperio e importó de Europa el sustento jurídico, la forma de hacer política y la moral, además de muchos conocimientos en arte, medicina, cultura y educación. Pablo nació en 1754 y desde muy temprana edad fue separado de su madre. Catalina no lo quería y se dice que siempre planeó asesinarlo, probablemente porque Pablo era hijo de uno de sus amantes y no de su consorte oficial, el zar Pedro III. Sin embargo, Pablo consiguió llegar a la adultez, casarse y tener 10 hijos, siendo su primogénito el que algunos años después sería Alejandro I. Este hijo sí sería del agrado de su madre Catalina. Cuando ella falleció en 1796, Pablo ascendió al trono y tuvo un corto reinado de 5 años, debido a que el 23 de marzo de 1801 fue asesinado por sus opositores. En el corto tiempo que gobernó el imperio, fue muy poco lo que pudo hacer, y también escaso el talento que demostró para desempeñar el cargo, siendo sucedido por su hijo Alejandro I. Alejandro, a diferencia de su padre, sí demostró grandes aptitudes para el cargo. Destacó por su talento en el manejo de la política internacional, debido a que le tocó gobernar durante los primeros años del siglo XIX, los cuales estuvieron marcados por las guerras napoleónicas y por la instauración del nuevo orden internacional conocido como la Santa Alianza. Ascendió al poder en 1801 y le tocó hacer frente al avance de Napoleón Bonaparte, quien finalmente tuvo que retirarse de Rusia en el año 1812. Tras haber derrotado a Napoleón, Alejandro instauró el orden internacional conocido como la Santa Alianza, firmada en el Congreso de Viena entre Rusia, Austria y Prusia, y gracias a la cual estas 3 potencias se comprometieron a contener el liberalismo que se había implantado en Europa desde el inicio de la Revolución Francesa, y también a restaurar el antiguo régimen absolutista, haciendo una férrea invocación a los tradicionales principios cristianos. Luego de un viaje al sur, Alejandro I falleció en 1825, víctima de la enfermedad del tifus. Le sucedería su hermano Nicolás I. Nicolás asumió el cargo en 1825 y reinó hasta 1855. Carecía por completo de la amplia visión política de su antecesor y comenzó su reinado como un zar paternalista, autócrata y absolutista. Persiguió y castigó a todo aquel que se atreviera a cuestionar su absolutismo. Sin embargo, su largo reinado de 30 años representó un periodo de paz y prosperidad para Rusia. Por otro lado, en aquellos años existían trabajadores en situación feudal que se encontraban al servicio de un terrateniente, y este sistema comenzó a dar muestras de ineficiencia, por lo que la abolición de este tipo de servidumbre era un asunto que exigía ser resuelto de urgencia. No obstante, el zar Nicolás no hizo nada para cambiar esta situación. A su muerte, la corona pasó directamente a su hijo Alejandro, quien sería conocido como Alejandro II. Alejandro II también tuvo un largo reinado, el cual duró 26 años. Tenía una gran educación y estaba instruido ampliamente en artes y ciencias, pues había seguido estudios en países de Europa Occidental. Era de personalidad introvertida y melancólica. Abolió la servidumbre, lo cual está considerado como una de las reformas más importantes en la historia de Rusia.
Asimismo, reformó el ejército, el código penal y también mejoró la condición laboral de los trabajadores. Debido a todas estas acciones, Alejandro fue reconocido como el zar de las reformas. Sin embargo, su vida terminaría de manera trágica en 1881, cuando algunos revolucionarios se organizaron para arrojarle una bomba mientras paseaba en su carruaje. En venganza por las reformas que estaba llevando a cabo y por su tendencia cada vez más evidente a abrazar el liberalismo. Fue sucedido por su hijo, Alejandro III. Este zar asumió a la misma edad a la que lo hizo su padre, es decir, a los 36 años. Sin embargo, él era de un carácter completamente distinto al de su reformista progenitor, puesto que era un autócrata convencido y de duro carácter. Básicamente un antirreformista y reaccionario, que dio marcha atrás a muchas de las reformas llevadas a cabo por su padre. En este aspecto, él era muy similar a su abuelo Nicolás I. Durante su reinado, que duró 15 años, no se produjo ninguna revuelta ni guerra alguna, por lo que fue conocido con el sobrenombre de El Pacifista. En 1894, a los 49 años, enfermó de nefritis y falleció a los pocos meses. Le sucedería en el trono su joven e inexperto hijo, Nicolás II. Nicolás II era timorato y de carácter débil. Nunca se sintió preparado para el puesto de gobernante. Prefería la vida familiar y austera. En 1905 le declaró la guerra a Japón, debido a que este país se encontraba en un proceso expansionista y tenía tomada el área de la Manchuria, en China, amenazando con apoderarse de territorios al este de Rusia. Nicolás creía que la victoria sería fácil, sin embargo, Rusia fue derrotada de manera humillante, lo cual trajo como consecuencia una revolución que se desarrolló en aquel año y que desestabilizó el gobierno zarista. Pero sería durante la Primera Guerra Mundial, ya en 1917, el año en el que Nicolás abdicaría del puesto debido a la Revolución de Febrero, la cual lo apartó del poder definitivamente. Al año siguiente sería fusilado junto a toda su familia en su prisión en la ciudad de Ekaterimburgo. Terminaba así la dinastía Romanov y el Imperio Ruso, el cual sería reemplazado pocos años después por otro imperio, el Imperio de los Soviets, o la Unión Soviética, la cual se fundó en 1922. Hasta la próxima.